Bueno, un saludo. Hoy vamos a cocinar una receta muy austera, pero que es para mí de las tres mejores recetas de la repostería sefardí. Muy austeras porque apenas lleva harina, huevos, un poco de aceite de oliva y sal. Y con eso sale hay un resultado magnífico de este postre, de este dulce. Bueno, es un dulce típico de la fiesta de Purín. La fiesta de Purín es la fiesta más alegre del calendario judío. Lo que representa la fiesta de Purín, que se acaba de celebrar hace poco, el 9 de marzo, también conocida como Carnaval judío, porque la gente se disfraza, bebe profusamente, es decir, es una fiesta muy alegre del pueblo judío. Y esta fiesta lo que conmemora es que gracias a la reina Esther pudo desbaratar los planes que tenía el primer ministro del rey Asuero, el primer ministro Amán. Y Amán quería exterminar a los judíos. Y gracias a que Esther, la reina Esther, intervino, se pudieron salvar. Y esto es lo que se conmemora, que se pudieron salvar el pueblo judío del reino. Hacen normalmente una fiesta muy asociada al tipo de dulcería que es la dulcería de lo que le llaman dulce de frutas de sartén, es decir, dulces fritos en aceite de oliva. Y por eso este postre que vamos a hacer, que son las filluelas, es un dulce frito, ahora contaré cómo se hace, es un dulce frito y es muy típico, igual que los bermuelicos, es decir, los buñuelos, los churros, hay muchos pasteles que se hacen fritos. ¿Cómo ha llegado eso a la tradición de la gastronomía española? Pues a la tradición ha llegado con esos dulces de sartén, que le llaman, esa fruta de sartén, pues tipo pestiño, o tradicionalmente para el pueblo judío las orejas de Amán. Amán, el primer ministro que les cuento, que fue el que quiso exterminar el pueblo judío. Es decir, han ido quedando una serie de pasteles de dulces muy típicos. Dentro de las 4 categorías de pasteles o dulces o dulcería que hay para mí, uno sería el de los dulces de sartén, las frutas de sartén. Otro serían los dulces de horno, los típicos dulces que se hacen en el horno, las esponjas, que son bizcochos, o las magdalenas, por ejemplo, los chíos famosos, muy famosos en la zona de Jaén y también en La Mancha, los hornazos, también muy típicos del pueblo judío. Esas serían las 2 categorías básicas. Y luego tendríamos 2 tipos de categorías como más especiales. Una serían los turrones muy típicos y dulces, muy dulces, hechos a base de miel, hechos a base de frutos secos. Los guirlaches, por ejemplo, los famosos en la zona Baleares son el tambor de almendra. O sea, son diferentes tipos de dulces tipo turrones. Y finalmente un dulce que ha quedado como dulce, pero realmente es una medicina, que son los letuarios. Los letuarios son frutas, lo que nos ha llegado a nosotros como fruta escarchada, muy típicas de la Navidad cristiana, y lo que nos ha llegado a nosotros de ese tipo de dulces es que son eso, un complemento más dentro de la dulcería, pero que su tradición es de época romana. O sea, en época romana se consideraban los médicos, Galeno, luego ya posteriores médicos importantes de Al-Ándalus, como Maimónides o Averroes, Avicena, es decir, muchos médicos recetaban estas frutas escarchadas, estas frutas confitadas, letuarios, para reconstituir a los enfermos. Al tener una potencia calórica muy fuerte, era un aporte de energía muy importante. Una de las más importantes dentro de los letuarios que nos ha quedado es el codoñate judío, codoñate sefardí, que nosotros lo conocemos en España como la carne de membrillo. Pues eso es un letuario. El caso del codoñate es el membrillo a gajos, pero una vez machacado y cocido en su propio jugo, lo que nos da es la famosa carne de membrillo, ¿no? Bueno, sin más, voy a hacer la receta, el procedimiento es el mismo, ¿vale? Voy a orientar ya la cámara hacia la elaboración y este postre, este dulce, tiene 2 procedimientos muy básicos. Primero, para hacerlo tendríamos que utilizar el rodillo. Yo he traído una máquina de pasta,
porque sale mucho más fino. Pero si no tenéis máquina de pasta, con un rodillo, una fruslera, que se le llama para los sefardíes, pues se puede utilizar, ¿vale? Y poco más. Me pongo a elaborarlo y luego cuando vaya a freírlo, porque tiene un procedimiento muy específico para freírlo, lo vamos a ver, ¿vale? Porque eso es la clave de todo. Hacer la pasta, el tipo de pasta y después freír. Esas son las dos claves, ¿vale? Venga, vamos a hacer nuestras filluelas, también conocidas como hojuelas. En las comunidades de Georgia se llaman burbusellas y en el norte de África, en las comunidades judías del norte de África, también se conoce como fazuelos o figeolas. Son diferentes denominaciones, pero la receta es la misma. ¿De acuerdo? Los ingredientes, os he dicho, los voy a ir echando en esta vasija preciosa, de una vasija andalusí, de la última etapa, nazarí, y también es una tipología que utilizaron los judíos en Sefarad, este tipo de recipiente. Bueno, sin más, voy a empezar por los ingredientes. Primero de todo, harina blanca vamos a utilizar, azúcar, huevos, 2 huevos, de azúcar 2 cucharadas, alegría, ajonjolí para el final, para naparlas con un poquito de ajonjolí, y miel. El ajonjolí y la miel lo utilizaremos al final. En la mezcla, lo más importante, el aceite, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y, por supuesto, la sal. Una sal kosher, marina, en escamas. Como siempre os he dicho, la gastronomía judía, todas las masas que luego se van a hornear, que tiene una traslación a aquellas masas que había que llevarle un poco una jalá, un trocito para ofrendarla, pues casi todas las masas, por no decir todas las masas de pan y de harina, suelen llevar esta pizca de sal. Es una de esas características que nos ha quedado, que muchas veces los pasteleros utilizan y no saben muy bien por qué. Bueno, pues la sal es para eso, una especie de ofrenda. Lo primero que vamos a hacer van a ser poner los huevos. Los huevos, en este caso, son medios. Normalmente la harina que vamos a utilizar, que es esta harina blanca, iría en función de los huevos. 135 gramos de harina por huevo, como son 270. Vamos a poner ya la sal para que así se vaya diluyendo en una pizca generosa. Como dice Ana Bensadón, esta receta, que es una de las grandes cocineras sefardíes de España, ella siempre en su receta me hace mucha gracia porque una de las medidas es esa. Una medida, un poquito de sal generosa. Las medidas a lo largo de la gastronomía son muy curiosas. Una pizca que sea generosa, la que admita, el cascarón de huevo, por ejemplo, que lo vamos a utilizar nosotros. La medida muy típica de las recetas que pasan oralmente es el cascarón de huevo. Vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar como medio cascarón de huevo de aceite. ¿Veis? Esa es la medida. Es muy curiosa. Y vamos a incorporar el azúcar. Aproximadamente 2 cucharadas. 1 cucharada por huevo. Vamos a mezclar bien para que podamos disolver tanto la sal como el azúcar, y vamos incorporándole ya la harina poco a poco para que vayamos ligando la masa. Vamos a poner más o menos la mitad y vamos a empezar a ligarla. Esta masa tiene que quedar bastante dura. ¿Por qué? Porque luego vamos a amasarla con nuestro rodillo, o también la podemos amasar con la máquina de pasta, que es la que yo tengo aquí, y será con la que lo hagamos. Sale muy fina este dulce, ¿no?
Bueno, voy a mezclar toda la harina y si no hiciera falta, que no sé si nos va a hacer falta porque muchas veces los huevos, dependiendo del tamaño, pues admiten más harina o menos harina. Si no hiciera falta, le pondré un poquito, solo un poquito de agua. Voy a amasarlo y así veréis al final la textura. Bueno, ya hemos amasado todos los ingredientes. La masa tiene una textura, como os dais cuenta, relativamente dura. Se hunde la huella, pero vuelve más o menos a su posición. Poco a poco, porque tiene que tener toda la elasticidad que desarrolla el gluten. La podemos dejar un tiempo para que repose y así se puede estirar mejor con la máquina. Pero ya he hecho alguna prueba y queda bastante bien. Con lo cual quiere decir, aunque podríamos dejarlo un poco más, pero tiene cierta elasticidad, que es lo que quería con esta masa, ¿vale? Yo os enseño cómo lo hago habitualmente, para que sea más fácil con la máquina. Se extiende la masa aproximadamente hasta dejarla en un grosor de medio centímetro. Con ese medio centímetro tenemos suficiente para hacer lo siguiente. Con un cortapasta, si no tenéis, pues simplemente un cuchillo, vamos a igualar la masa. Estos recortes los vamos a utilizar ahora después. Se vuelven a amasar y se quedan perfectos. Estos recortes, ya os digo, se vuelven a amasar y se quedan perfectos. Vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos aquí nuestra primera tabla de masa. Se cortan aproximadamente un par de dedos. Tira de un par de dedos. Lo más iguales posible. Esta receta es una receta de la cocinera Anna Ben-Sadon y yo considero que esta es una de las grandes recetas, ya os digo, de las 3 que más me gustan de la cocina sefardí. Porque si habéis dado cuenta, con un poco de harina, simplemente con con 2 huevos y harina, hemos hecho algo que ahora veréis el resultado. Bueno, estos son los primeros trozos de masa. Lo que vamos a hacerlo es pasarlos. Se podrían hacer con la frulera, ¿no? Con el rodillo, pero lo vamos a hacer con la máquina, ahora veréis por qué. Primero la posición más gorda, el rodillo más gordo, para que la masa se vaya estirando poco a poco, para que no se rompa. Lo importante de esta masa es que esté muy bien estirada. Voy a hacer un par de ellas para que lo veáis y luego ya continúo yo con el resto. Siguiente posición, un poquito más fina. La masa está bastante elástica, que es lo que queríamos, que estuviese muy elástica, para poder estirarla y ahora poder freírla. He dicho que es típico, el dulce es típico de Purín. Y en Purín se hace con todo este tipo de masa, se aprovecha el aceite de oliva para freírla. Actualmente se fríe también en aceite de girasol. En su día es muy posible que no fuese así, que fuese todo con aceite de oliva, que era el aceite, pues, por excelencia, tanto de la cocina andalusí como de la cocina sefardí. Actualmente se hace con aceite de girasol. También es interesante hacerlo con aceite de girasol porque el aceite de girasol tiene un punto de cocimiento un poco más bajo que el aceite de oliva. El aceite de oliva coge mucha más temperatura y puede ser que en algún tipo de masa pues tengamos algún problema porque no la queme de tanta temperatura que coge. Bueno, la masa, como veis, está muy
muy elástica, que es precisamente lo que queríamos. Aquí necesitaría yo un ayudante, pero hoy me ha desertado mi ayudante, así que intentaré hacerlo yo solo para que no se líe como antes. Pero lo importante es esto, que la masa quede fina, muy fina, porque a la hora de freír quedará muy crujiente. Bueno, ya tenemos aquí y vamos a irnos al penúltimo paso. Como las filluelas no queremos que sean tampoco muy largas, aproximadamente yo calculo que un par de cuartas, y ahora se va a alargar mucho, entonces voy a cortar estas, las voy a cortar más o menos por la mitad, para que veáis. Ya estamos en el último rodillo. Ahora ya sale muy fina, muy fina. Esta máquina lo bueno que tiene es que, claro, es muy versátil, es una máquina muy barata, adquirirla es muy barata. Esta en concreto me salió tan barata que me la regaló una vecina. Mi vecina Jean, que es inglesa y es una maravillosa persona, generosa como ella sola, y una gran vecina. Yo tengo dos vecinas muy generosas. Una es Jean, bueno, tengo muchas vecinas generosas, pero con las que mejor me llevo porque estoy todo el día pidiéndole cosas y ellas tienen un buen ajuar. Pues a mi vecina Jean le pido este tipo de maquinaria, esta me la regaló, ya os digo, y a mi vecina Menchu le pido pues el gran menaje que tiene de copas, vasos, platos. Tiene una inmensa colección que para hacer fotografía gastronómica me viene pues muy bien. Si os dais cuenta, la masa ya no se puede estirar más, está muy elástica. Podría intentar estirarla más simplemente estirando con las manos, ¿vale? Pero es suficiente, no hay que estirarla más porque con esto tengo suficiente. Voy a hacer el resto de piezas y cuando las tenga os voy a enseñar el procedimiento para freír, que es muy fácil, pero tiene un truquillo. Ya he estirado la masa, voy a proceder a calentar el aceite de oliva para que esté caliente y podamos freírla. La masa ha salido muy fina, ¿veis? Y ahora el procedimiento para freírla, es más, si solo la cogiera por inercia, con la propia gravedad, se estiraría mucho más. Ahora este es el procedimiento. Con un tenedor, yo utilizo este tenedor antiguo que tiene las púas muy largas, me viene muy bien. Se inserta en el tenedor así y se va friendo conforme se va metiendo en el aceite y se va enrollando, ¿veis? Este sería el procedimiento. Pero ahora lo vais a ver cuando esté metido en el aceite cómo va quedando y se va enrollando. Esta es la clave, un tenedor largo. El cazo que voy a usar es un cazo. También no voy a utilizar una sartén, voy a utilizar un cazo. Ahora os enseño por qué. Pues vamos a freír la filluela atrapada entre las púas del tenedor y a freír, girando poco a poco. La temperatura del aceite tiene que estar óptima. Salen esas burbujas, es normal. Y no hay que darle la vuelta muy rápido al tenedor, hay que tomarse su tiempo, que vaya friendo la lámina poco a poco. De esa forma quedan más huecas por dentro. La dejamos sumergida. Y a escurrir. Bueno, pues ya hemos terminado de freír y este es el resultado de nuestras filluelas. Si os dais cuenta, una ha salido un poco más tostada,
otras un poco menos tostadas, hay algunas que son realmente preciosas, fijaros. Y ahora vamos a terminarla. Para terminarla, estas filluelas, algunas, mira, esta es preciosa, salió redonda, redonda. Unas más blanquitas, por ejemplo, esta es muy bonita. Vale. Hay gustos para todos. Esta va a ser la que voy a decorar. Esta. Para terminar, lo único que hay que hacer es, en un plato, le vamos a poner un poco de miel. La receta original que nos muestra la cocinera Ana Bensadón es con un almíbar de azúcar. Originariamente los sefardíes no debieron de utilizar mucho azúcar porque era muy caro, aunque el azúcar lo conocen en Al-Ándalus desde el siglo X, la cañadú que le llaman, se producía panela y azúcar pilón, que es una especie de roca blanca de azúcar, y de ahí viene el famoso martillo pilón, pues ese es el martillo que se le daba a ese azúcar para romperlo. Bueno, lo que vamos a es a naparlo con un poco de miel, sin más, que vaya entrando dentro de la filluela. Y ya os digo, para mí este es uno de los 3 majestuosos dulces de Sefarad, terminando con un poco de alegría, es decir, ajonjolí, tendríamos nuestra filluela. Un homenaje a esas cocineras sefardíes, a esas madres que enseñaban y abuelas que enseñaban a su hija a cocinar con muy pocos ingredientes. Ya habéis visto, harina, un poco de aceite de oliva, una pizca de sal, algo de azúcar y huevo. Y con eso tenían este majestuoso resultado. Mi homenaje a esas cocineras, a esa austeridad en la cocina. No hace falta grandes viandas para hacer un postre con ingenio, porque esto al fin y al cabo es trabajar una masa con ingenio. Se tenían estos magníficos resultados. Así es la cocina de Sefarad, es mágica, es tener muy poco y hacer mucho, pero con un ingrediente fundamental, que es el cariño y el ingenio.